Prueba, ¿listo? Muy buenos días a todos, hermanos. Gusto de poderles ver a través de la computadora. Y hoy tenemos mucho gusto de que nos reunamos en forma virtual, nos podamos ver y nos podamos comunicar. Es para mí un placer ver siempre el título de nuestra iglesia cristiana, Comunión de Gracia, y que es internacional, en la cual tenemos un lema que es muy importante para todos nosotros como iglesia y como miembros de nuestra iglesia, viviendo y compartiendo el evangelio. Espero que recorra las... Viviendo y compartiendo el evangelio. Quisiera hacer una reflexión acerca de este lema que tenemos y esta visión dentro de la iglesia de vivir y compartir el evangelio. De estas dos cosas importantes que tenemos que nosotros estar activos, quizás una de las que nos facilitan y que es más fácil es compartir el evangelio, porque tenemos años de conocer el evangelio, de leer la Biblia, de saber que Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad, de saber que Él nos dará vida eterna, de conocer que Él murió y resucitó y que esa es la prueba más grande para que nosotros resucitemos en un futuro no muy lejano. Así que es fácil, con el conocimiento que tenemos, compartir siempre el evangelio con las personas que podamos tener esa oportunidad para hacerlo, de nuestros amigos o aquellas personas con las cuales convivimos. Creo que la parte más difícil y el desafío más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es vivir el evangelio. Compartir es una cosa, dar conocimiento, exponer el evangelio, las buenas nuevas a las personas, pero vivir es algo que nos toca a nosotros hacer. Es un desafío verdaderamente vivir el evangelio. Pero en realidad, ¿qué es vivir el evangelio? Vivir el evangelio es librarnos de la máxima esclavitud que a veces tenemos los seres humanos, de vivir exclusivamente para nosotros. Nuestras relaciones con todas las demás personas tienen mucho que ver con nuestra relación con Cristo. Están íntimamente relacionadas. Un cristiano no puede vivir aislado ni separado de los demás, de las demás personas, como ermitaño o como una persona egoísta. Vivir el evangelio es vivir como Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en plena armonía en toda la eternidad. Así que un cristiano no puede vivir como una isla sin tomar en cuenta a las demás personas de su alrededor como si fueran inferiores a él. Vivir el evangelio es caminar por el difícil camino de ayudar y comprender a los demás. Y digo difícil camino porque necesitamos sabiduría, discernimiento, inteligencia para poder ayudar a las personas, para comprenderlas, y habrá algunas personas a las cuales podríamos ayudar, pero no rechazan la ayuda de toda persona porque viven aislados como en una forma egoísta.
Vivir el evangelio significa que nosotros necesitamos mantener relaciones armoniosas con las demás personas, comenzando con nuestros familiares más cercanos. Vivir el evangelio es descubrir las oportunidades que nos brinda el Señor para poder ayudar a otros seres humanos. Vivir el evangelio implica servir a los demás para que el amor de Cristo se vea reflejado en nosotros. Así que el título de este mensaje es Vivir a la luz de la eternidad. Vivir a la luz de la eternidad. Esto es vivir a la luz del evangelio. Y cuando hablamos de la eternidad, hablamos de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando mencionamos eternidad, estamos implicando el reino celestial de Jesucristo. Implica la participación en la vida eterna. Así que en esta vida debemos de aprender un nuevo estilo de vida, vivir a la luz de la eternidad, que es vivir el evangelio. En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo les dice a los miembros de la iglesia: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo se refleje en el carácter del miembro de la iglesia. Y era la misión de Pablo y la preocupación por cada miembro de la iglesia. ¿Qué ayuda usa Dios para librarnos de las trampas del egoísmo, de nuestra carnalidad, de nuestra persona, la cual solamente vemos todo hacia nosotros? Dios utiliza el trabajo o empleo que tenemos se puede convertir en un acto de adoración si se dedica a Dios y si se realiza de forma consciente de la presencia de Dios en nuestro trabajo. Y la mayor parte a veces de nuestro tiempo, de nuestra vida, la pasamos en el trabajo, en el empleo que tenemos o en el negocio que nosotros atendemos. Pero todo ese tiempo debemos de vivirlo bajo la luz de la eternidad, bajo la luz del reino de Dios, bajo las direcciones del Dios eterno. Y no es a veces algo sencillo. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 y 19, nos dice la Biblia: siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los que son rigurosos. Aquí viene el gran desafío para todos los que tenemos un trabajo, un negocio, un empleo, que debemos de sujetarnos con respeto a nuestros patrones y no solo a los buenos y comprensivos, sino bien el desafío, sino también a aquellos que son severos, rigurosos o injustos. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad que el miembro de la iglesia tiene delante de Dios, sobrellevar penalidades sufriendo injustamente. Este es un desafío que necesitamos nosotros enfrentar con aquel patrón que es riguroso, severo o injusto. Y nosotros, con sentido de responsabilidad delante de Dios, sobrellevemos penalidades sufriendo injustamente. Pero ¿por qué sufrir injustamente? ¿Qué hay en ello? Porque el principio de Dios es que en esta vida tengamos que sufrir penalidades sufriendo de manera injusta.
Libro de Efesios, capítulo 6, versos 5 al verso 8, nos dice, siervos, es decir, el que sirve, trabajadores, empleados, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y con integridad de corazón, como a Cristo. Obedézcanlo con respeto, como a Cristo, con integridad de corazón, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como que estamos sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Si el patrón es injusto hacia nosotros, sabemos que del Señor recibiremos todo aquello bueno que nosotros hagamos, viviendo, pensando que en realidad no estamos sirviendo para agradar al jefe, a los hombres, sino estamos sirviendo de muy buena voluntad al Señor y no a los hombres. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 10 al verso 12, dice, ustedes en verdad aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Y Pablo les anima a los hermanos de Macedonia que ya se amaban, les anima a amarse aún más y más. Procuren vivir en paz con todos, ocuparse de sus negocios y trabajar tal como los he mandado, a fin de que vivan honestamente para con los que no son creyentes y no tengan necesidad de nada. Esa es la forma de trabajar pensando con la luz de la eternidad, que estamos trabajando para Jesucristo, el cual recompensará a cada uno según lo que haya hecho, aún en su trabajo, el cual Dios nos ha dado de una manera misericordiosa. Hebreos 13, verso 16 nos dice, no se olviden. Y esto es importante porque a veces en nuestra vida cotidiana, con las preocupaciones, con los problemas de los trabajos, nos olvidamos de hacer el bien y de compartir con otros lo que nosotros tenemos y podemos compartir. Y cuando nosotros lo hacemos, estos son los sacrificios que verdaderamente agradan a Dios. Así que la verdadera generosidad, como dice este gráfico, es dar cuando no nos sobra y podemos compartir lo que tenemos con las otras personas más necesitadas que nosotros. En Gálatas 6, verso 9 y 10, Pablo exhorta a la iglesia de Galacia diciendo, no nos cansemos de hacer el bien. Y esto es porque a veces haciendo bien, continuamente llegamos el momento en que decimos, ya para qué lo hago, no me lo agradecen o sencillamente buscamos alguna excusa para dejar de hacerlo porque ya nos cansamos. La Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Dónde segaremos? En la eternidad con Jesucristo, en su reino. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Es el énfasis que hace Pablo en esta escritura a los Gálatas. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, la Biblia nos dice, preocúpense los unos por los otros. Esta es la ley de Cristo, los unos por los otros. Preocúpense los unos por los otros a fin de estimularse al amor y a las buenas obras. No dejen de congregarse. Y qué bueno que lo podemos hacer a través de una manera virtual como lo estamos haciendo. No nos dejemos de congregarse, porque hay también cristianos, nos platicaba una persona que tenemos
en otra área nos dice, bueno, este es un miembro muy fiel dentro de la iglesia por muchos años, sin embargo, viene una vez a la iglesia y tarda 2, 3 veces sin venir y luego vuelve a venir, luego 2, 3 ocasiones no viene y luego vuelve a venir y de una manera inconstante. La Biblia nos está diciendo, no dejen de congregarse como acostumbran a hacerlo algunas personas, algunos cristianos. Antes, anímense unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca cuando Jesucristo regrese a esta tierra. En el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13 y 14, dice, ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad, solamente que no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sírvanse, aquí está nuevamente el mandato, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Efesios, Pablo escribió estas palabras en el capítulo 4, que leemos el verso 1 y el verso 2. Por eso yo, Pablo, prisionero en el Señor, les exhorto a que vivan como es digno del llamamiento con que fueron llamados, que vivamos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Este es el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Y en el libro de Efesios 4, 31 al 32, vivir el evangelio es que quitemos toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, junto con toda maldad, la hagamos a un lado y más bien seamos bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también nos ha perdonado en Cristo Jesús. Y aquí este es el desafío de vivir exactamente perdonándonos unos a otros, siendo bondadosos, siendo misericordiosos los unos con los otros, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la familia, con el vecino, que seamos nosotros bondadosos y misericordiosos. Cada vez que lo hagamos, estamos viviendo el evangelio de las buenas nuevas, más cuando perdonamos las ofensas de otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Algo muy difícil que es para el ser humano por nuestra carnalidad es someternos unos a otros. No queremos someternos unos a otros, aún ni en el temor de Cristo, ni en los principios de Cristo. Para muchos les es muy difícil sujetarse. Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, por lo cual, anímense los unos a los otros. No podemos cumplir con estos mandatos de la Biblia si vivimos aislados unos de los otros. Tenemos que animarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros. Son los mandamientos de Jesucristo, los unos a los otros, así como ya en la iglesia se hace. Y el apóstol Pedro va más allá diciéndonos en su capítulo 1, verso 22, que habiendo purificado sus almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal, es decir, un amor de hermanos, de compañeros, un amor no fingido, ámense los unos a los otros, pero de una manera ardientemente y de corazón puro. Eso es el énfasis que da el apóstol Pedro. Ámense los unos a los otros ardientemente, de un corazón puro. Y eso comenzamos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges,
con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la iglesia. Colosenses 3:9-10 dice: ya no mientan los unos a los otros, porque ustedes se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo hombre, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo crió, para que reflejemos la imagen de Jesucristo, nuestro creador. Ya debemos de dejar prácticas antiguas. ¿Por qué? Continuemos leyendo. Hay un acrónimo moderno en el idioma inglés, GOAT, G-O-A-T, que en inglés traducido al español significa cabra, chivo, pero en inglés son abreviaturas de un acrónimo de una frase, greatest of all times, que significa esto, el más grandioso de todos los tiempos. Así que se emplea mucho en el deporte cuando se dice de un futbolista que es el GOAT. Quiere decir, es lo más grandioso de todos los tiempos. Los demás son más insignificantes. Y hoy día hay cristianos que son GOAT, es decir, se consideran los más religiosos del mundo y consideran a todos los demás personas como insignificantes, como inferiores, que no vale la pena relacionarse con ellos. Es importante hablar de estos chivos, de estos cabritos, porque el Señor Jesucristo dio una parábola a las personas en el capítulo 25 del libro de Mateo, donde presenta una parábola de las ovejas y las cabras. Nos dice el capítulo 25 de Mateo, verso 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo que fue hombre y que ascendió a los cielos, cuando venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en un trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y recuerden que esto es importante. Esta es una parábola, no es una realidad de que todas las naciones se van a juntar y van a estar delante de él, sino que todas las naciones desde hoy están ante su presencia. Pero hay una cosa importante que menciona esta parábola, que este pastor, este Hijo de Dios, separará a unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y el separar unos a otros lo hacen los pastores, porque cuando van a esquilar a las ovejas tienen que separar a todas las ovejas para recobrar ahí la lana que las ovejas tienen y separar a las cabras cuando las van a ordeñar. Entonces, esta separación es benéfica, es fructífera tanto para las ovejas como para las cabras, y lo hace el pastor no porque desecha a las cabras, sino porque sencillamente es más productivo separar y más fácil separar las ovejas de las cabras. Y muchas veces, a veces esta separación lleva grande beneficio. Por ejemplo, cuando en un matrimonio hay serios problemas irreconciliables que el hombre o la mujer no quieren reconocer, que propiamente están peleando continuamente y que no quieren separarse, pero al mismo tiempo quieren seguir adelante, pero hay contiendas una con otra y otra vez, de tal manera que el consejo a veces es mejor separar a la pareja por un breve tiempo, para que entonces puedan reconocer sus errores y puedan apreciar lo del cónyuge que a veces no se aprecia.
Así que este pastor está separando en esta historia ficticia, en esta parábola que trae una enseñanza, que el pastor separa las ovejas de las cabras. A veces es necesario separar a los hijos de las malas compañías para que no se contaminen, y es de grande beneficio. Pero en esta parábola dice que el pastor va a poner a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces el rey dirá a su derecha, a los que están a su derecha, el rey de reyes y señor de señores dirá: vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. No dice la Biblia a quienes mi padre va a bendecir, sino ya están bendecidos por mi padre. Vengan ustedes, reciban su herencia. ¿Cuál es la herencia? El reino de los cielos preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y les dirá Jesucristo, esta una expresión en la cual, para reconocer cuál es la razón de que ellos reciban esta herencia: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Es decir, tuve sed y me dieron de beber también. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, aquellas personas que han estado viviendo bajo la luz de la eternidad, bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la dirección del Rey de Reyes, Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, le van a contestar: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o te vimos necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea, que cualquiera cosa que nosotros hagamos por el más pequeño de los seres humanos, lo estamos haciendo para Cristo. Y Cristo en esta parábola es lo que está poniendo el tema. Les aseguro que todo lo que hagan por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es decir, de aquellos que han sido llamados para el reino de Dios. Pero luego va a decir a los que están a su izquierda, comparados como cabritos, con goats, es decir, con las personas quizás más importantes, las personas que se creen que no necesitan de nadie, las personas soberbias, porque las cabras generalmente se paran en lo más alto de las montañas. Les va a decir Jesucristo a estos seres humanos: apártense de mí, malditos. Qué palabra tan dura de Jesucristo, el Creador, para una persona. Malditos, apártense de mí al fuego eterno. Y al decir fuego eterno, está hablando del fuego de la era eterna. No está hablando de un fuego continuo, de un castigo continuo, sino de un castigo en la era de la eternidad. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué es que Cristo está mencionando esta palabra tan dura de maldición para estos seres humanos? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Naturalmente, en esta parábola se cuenta que entonces
Los que están a la izquierda le contestan, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o fuiste forastero o necesitaste ropa o enfermo o en la cárcel para haberte ayudado? ¿Cuándo sucedió esto? Nunca te vimos así. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco a mí lo hicieron. Aquellos irán al castigo eterno, no es decir, para toda la eternidad, sino un castigo en la era de la eternidad. Ellos irán, no los está condenando Jesucristo, sino que ellos que han vivido esa vida es lo que les va a proporcionar ese castigo en la era de la eternidad. Los justos irán a la vida eterna, pero aquellos que no amaron a su prójimo, que no les importaron los seres humanos, irán a recibir castigo en esta era de la eternidad, cuando Jesucristo esté sentado en su trono de gloria. Y les dirá, malditos, han vivido una vida de maldición. ¿Y qué diríamos de aquellos asesinos que han torturado y matado 30, 40 personas y aparentemente no recibieron castigo? Son esas palabras de Jesucristo la expresión de malditos, porque han vivido esta vida y merecen este castigo en la era eterna cuando Jesucristo regrese a esta tierra. Pero los justos, los que han vivido una vida cristiana que ha reflejado el amor de Cristo hacia los demás, ellos irán a la vida eterna. Y esto no quiere decir que ellos están ganando la salvación. La salvación es gratuita. Ya la han ganado todos aquellos que están a la derecha. Sencillamente, Jesucristo está enfatizando cómo es que ellos vivieron en esta vida, cómo es que ellos reflejaron el amor de Cristo hacia las demás personas. Dice el libro de Proverbios 3, 27 al 28. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana cuando puedas ayudar hoy. Hoy precisamente. El libro de Proverbios 14:31 también nos dice, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios el que tiene misericordia del necesitado. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12, nos dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí nos habla de vivir una vida digna, una vida a la cual nos ha llamado Dios a su reino y a su gloria. Y Filipenses 3:20 completa esta frase que nos da el apóstol Pablo. Mas nosotros somos ciudadanos del cielo. Es decir, esto no debemos de olvidarlo jamás. Usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Debemos de vivir de acuerdo a las normas del reino de Dios, de acuerdo a los lineamientos del reino de Dios, iluminados por la eternidad, pensando que esta vida efímera que tenemos en este planeta, no somos de esta tierra. Ya somos ciudadanos del reino de Dios y nuestra vida debe de ser de acuerdo al reino de los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como cristianos tenemos el gran desafío de vivir a la luz de la eternidad, es decir, a la luz del reino de Dios, a la luz del amor de Dios. El desafío de vivir de acuerdo
al evangelio, vivir el evangelio. No es fácil, pero tampoco es imposible con la ayuda de Dios, porque debemos de ser amables en el trato con los demás, buscando la armonía y el bienestar de otros seres humanos, pero hacerlo con discernimiento y sabiduría. Y como nos dice el Evangelio de Mateo 5:16, hagamos brillar la luz delante de los hombres. ¿Cuál es esa luz que debemos de hacer brillar y que las demás personas deben de ver en nosotros? Que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Así que las buenas obras de nosotros no nos ganan la salvación. La salvación es gratuita, es un regalo, una dádiva de Dios. Pero cuando nosotros obramos las buenas obras, ayudamos a los demás seres humanos, vivimos con ellos en armonía, en paz, ayudándolos en todo lo que nosotros podamos hacerlo, en las oportunidades que tengamos. Estamos viviendo de acuerdo al reino de Dios, estamos viviendo como se va a vivir en la eternidad, estamos viviendo con esa luz que debemos de reflejar en nosotros de la eternidad, es decir, del amor, de cómo viven propiamente la Trinidad. Así que vivir a la luz del Evangelio es vivir a la luz de la eternidad, de vivir como ciudadanos del reino celestial, no como ciudadanos de este mundo, sino vivir cada día de nuestra vida como ciudadanos del reino de Dios. Vivir a la luz de la eternidad es participar de la vida trinitaria, así como vive el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en armonía, en amor, el uno con el otro. Así nosotros debemos de vivir esta vida, viviéndola a la luz de la eternidad, a la luz de la vida trinitaria de la cual ya somos partícipes. Debemos de vivir con empatía, es decir, ponerlos en los zapatos de otra persona para comprenderlos hacia todas las demás personas, tener esa empatía, no tener indiferencia hacia las demás personas. Debemos de vivir ayudando a los necesitados de manera sabia, de manera con buen discernimiento e inteligencia, ayudando cada vez a los necesitados. Estamos viviendo con esa luz que ilumina la eternidad, el amor. Vivir a la luz del Evangelio, vivir el Evangelio es en nuestro trabajo donde pasamos una tercera parte de nuestra vida, trabajar para Jesucristo. No ver al patrón para el cual estamos sirviendo, sino trabajar para Jesucristo, haciendo un trabajo realmente realizándolo con la presencia de Dios y para gloria de Él. Esto es trabajar para Jesucristo. Esto es vivir el Evangelio en nuestro trabajo. Vivir el Evangelio significa fraternizar más con los hermanos, tener ese amor de compañeros, amor de hermanos, sabiendo que somos hermanos y lo seremos por toda la eternidad. Así que vivir a la luz de la eternidad significa vivir el Evangelio sin egoísmos, nuestra vida, ni como ermitaños. El ermitaño vive de los demás, pero él no da nada. Vive de manera egoísta, vive aislado, vive alejado de los demás. Esto no es vivir el Evangelio. Si lo vivimos, tenemos que quitar las raíces de egoísmo y dejar de ser ermitaños, si acaso lo somos. Vivir el Evangelio es vivir en armonía y en paz en nuestra casa, en nuestra familia, con el vecino, en nuestro trabajo. Vivir en armonía y en paz es un gran desafío, pero recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Divina, vive en armonía, ha vivido toda la eternidad en armonía y en paz, y nosotros vamos a ser parte de esa vida
de vivir en armonía y en paz. Vivir a la luz de la eternidad, viviendo el evangelio, es amar y servir al prójimo, buscando esas oportunidades y no desaprovechando la oportunidad de ayudar a aquel a quien podemos ayudar. Vivir el evangelio es vivir con dignidad como hijos de Dios y como hijos del reino venidero, como ciudadanos del reino celestial. Así que el evangelio nos dice claramente en Mateo 5:16 que hagan brillar su luz delante de los hombres para que ellos puedan ver. No se habla de que puedan oír, no, para que ellos puedan ver en nuestra vida las buenas obras y puedan alabar al Padre que está en los cielos. Y termino este mensaje con estas palabras del profeta Isaías: levántate. Es decir, cuando nosotros estamos acostados, estamos a oscuras, están nuestros ojos cerrados, no vemos realmente nada de luz, pero aquí dice: levántate, resplandece. ¿Cómo vamos a resplandecer? Reflejando la imagen de Cristo en nosotros hacia nuestro prójimo. Resplandece. ¿Por qué? Tu luz ha llegado. La luz de Cristo ha llegado. Nosotros somos la luz de este mundo para resplandecer, porque la gloria del Señor debe de brillar en nosotros. Que la gloria del Señor brille sobre ti. Y así estaremos viviendo realmente el evangelio y siendo una gloria para el nombre de Jesucristo, dando gloria al Señor en nuestra vida cotidiana, viviendo el evangelio, que será una forma profunda de poder proclamar el evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo y de su reino venidero hacia la eternidad. Termino haciendo una corta oración. Señor, en estos momentos pedimos que siempre recordemos que tenemos que hacer el bien a los demás, que tenemos que fraternizar, que tenemos que tomar ese desafío de ayudar, de cambiar nuestra vida, de reflejar en esta vida que nosotros somos ciudadanos de tu reino, que nosotros somos participantes de tu vida trinitaria, que nosotros, Señor, amamos con sinceridad, que nosotros fraternizamos, que nosotros nos gusta realmente tener compañerismo, aún con aquellas personas que consideramos inferiores o podemos considerarlas inferiores a nosotros, pero que son igual que nosotros, porque tú pagaste el mismo precio por ellos que por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor, porque nos ayudas a comprender que esta vida pasajera debemos de reflejar tu luz maravillosa de tu reino venidero y saber que ahora, Señor, tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y vivimos de acuerdo a tus normas y vivimos de acuerdo a tus principios. Y por eso, Señor, obramos buenas obras, no para ganar la salvación que tú ya nos has regalado, sino para reflejar nuestro agradecimiento y reflejar que seguimos y ya somos ciudadanos de tu reino de amor venidero hacia esta tierra. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por ser misericordioso, y ayúdanos a reflejar esa luz maravillosa de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad hacia todas las demás personas que nos rodean, para que sea para gloria y honra de tu bendito nombre. Lo agradecemos y lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre daremos la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.